Hola, muy buenas tardes. Ay, sí. Hola, Hola, hola. Espero que se encuentren súper bien. Yo por acá también, aquí hola, buenas. ajustando un poquito la cámara. Ya. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta nueva clase de educación inclusiva. Espero que en este momento, ¿cierto?, se encuentren bien. Y bueno, comentarles que ya nos encontramos en ojalá voy a mostrar el calendario para que no nos perdamos. Vamos a comenzar. Si en algún momento no me escuchan o cualquier cosita, me avisan ya para ver qué puede estar pasando. Dame un segundito. Ahora sí. Ahora sí damos el inicio oficial. El día de hoy corresponde a nuestra clase número 5. Como les iba adelantando, ya pasamos la mitad, ¿cierto?, de este curso. La clase avanza muy, muy rápido. Ya no se van a dar ni cuenta cuando ya hayan finalizado todo el proceso. Ya todo es muy, muy rapidito. Ya, en esta clase número 5 nos corresponde la educación inclusiva. Vamos a ver lo que es el programa de integración escolar, el programa PIE, ¿cierto? Y también un poquito de las tecnologías de la información y la comunicación, que creo que también habían visto un poquito en otro módulo, o aún no lo han visto, no tengo claro, pero más que nada, ¿cierto? Acá vamos a ver desde otro lado. Ya, eso es este módulo número 5. Como siempre, el día de hoy, ¿cierto? Vamos a tener nuestra primera clase, luego el día jueves, ya, el 7 va a quedar la evaluación número 3, ya. Así que me parece que acá hubo un cambio, ¿cierto? Por un feriado que hubo. Ya, entonces vamos a cambiar los días de prueba, ¿cierto? Ya no van a ser los martes, sino que ahora van a quedar los jueves. Por eso yo estaba un poquito confundida igual, porque aquí, ¿cierto? Hay un salto por el feriado que hubo. Entonces igual yo ahí que estaba revisando y claro, nos falta una fecha, pero es por el feriado. Entonces ahora las evaluaciones ya no van a ser el martes, sino que van a ser los días jueves, ¿cierto? Los plazos van a ser los mismos como de costumbre y, y que no se me vaya nada. Y al final, como ustedes saben, también van a tener este plazo extraordinario para rendir su evaluación en caso de que no puedan hacerlo en esta primera instancia. Vamos a comenzar. Recuerden que cualquier duda, consulta, acotación la puede hacer en cualquier momento, no hay problema. Ya, no me molesta si alguien hace alguna consulta, levanta la mano, me interrumpe, no hay problema. El problema es si se nos activa el micrófono cuando estamos conversando de otra cosa o se nos pasa a activar cuando vamos caminando. Ya, hay que poner ojito ahí porque yo igual trato de silenciarlo desde acá, pero a veces no alcanzo. Entonces, para que no se escuche, esto igual queda en la grabación, para que no se escuche algún comentario, a veces a todos nos pasa, ya, pero para que tengamos cuidado con esas cosas. Vamos a comenzar con este módulo 5, clase número 5. Ya tenemos educación inclusiva, tenemos el programa de integración escolar y tecnologías de la información y la comunicación, abreviado las TIC, para la diversidad. Ya, primeramente vamos a partir viendo lo que es el programa de integración escolar, lo que es el programa PIE, ya. Y primeramente tenemos, ¿cierto? ¿Qué es este programa PIE en sí? Ya es una estrategia educativa inclusiva, ¿cierto? Implementada en el sistema escolar de nuestro país. Su objetivo va a ser asegurar la presencia en el aula, la participación y logros de objetivos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes, especialmente aquellos, ¿cierto?, con necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorio, ¿cierto?, asociadas o no a discapacidad. Ya, primeramente, ¿cierto?, lo que busca este programa es, como dice acá, ¿cierto?, que nuestros niños y nuestros jóvenes logren, ¿cierto?, eh, participar, logren permanecer, ¿cierto?, en el aula, independiente de las características que tenga cada uno, de las necesidades que tenga cada uno también. Ya, se pueden alcanzar objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Con ciertos apoyos que se van a brindar. Ya, este programa de integración escolar está pensado
para satisfacer las necesidades de estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? De carácter permanente, como veíamos también en otra clase, ¿cierto? Que van a hacer estos diagnósticos o estas patologías que van a estar con nosotros durante todo el transcurso, durante todos los años, ¿cierto? Que nosotros estemos en el establecimiento. Por ejemplo, si tenemos una discapacidad visual, ¿cierto? No es algo que vaya a disminuir con el tiempo, es algo que va a ser, como dice el nombre, permanente. Ya también necesidades educativas especiales de origen transitorio, como pueden ser también algunas dificultades en lo que es el habla como tal, la pronunciación, ¿cierto? Que por lo general, ¿cierto? Vamos viendo que nuestros niños, ¿cierto? Tienen esta dificultad cuando ingresan al colegio por lo general y posteriormente se va trabajando, ¿cierto? Se van generando adaptaciones en el momento en que las necesitamos y a medida que vamos creciendo vamos retirando, ¿cierto? Un poquito lo que es el apoyo. En algunos casos ya casi no necesitamos algún apoyo del programa PIE, sino que solamente con las adaptaciones que se realizaron en el aula, ya eso es suficiente, o utilizo algún tipo de dispositivo, ¿cierto? Que me apoya en mi día a día y con eso, ¿cierto? Favorece la comprensión lectora y con eso, ¿cierto? Ya no voy a requerir tanto apoyo. Ya por eso va a ser de origen transitorio. Y también, ¿cierto? Recordemos que estas tecnologías pueden estar asociadas o no a discapacidad. La discapacidad va a ser cuando estas necesidades que nosotros tengamos, o esta discapacidad, o este diagnóstico que nosotros tengamos, limite significativamente nuestra participación. Ya, si nosotros tenemos solamente un diagnóstico, sea cual sea, y dependiendo del origen también, pero no está asociado, ¿cierto?, a una discapacidad, ya también podemos pertenecer, perdón, al equipo PIE, ¿ya? Pero si está asociado a discapacidad también, ya sea eh, de origen físico, de origen cognitivo, del origen que sea. No todos los establecimientos educacionales tienen un equipo PIE. Ya, no es una obligación en nuestro país que todos, ¿cierto?, los colegios tengan un equipo PIE. Sería sumamente bueno, ¿cierto?, que todos los colegios pudiesen implementar este tipo de programas porque, según la evidencia, ¿cierto?, hemos visto que a lo largo del tiempo va favoreciendo mucho la participación de nuestros niños y nuestros jóvenes. ¿Ya? Pero este programa, ¿cierto?, nace como una iniciativa del Ministerio de Educación, y como les decía, que busca proporcionar, ¿cierto?, estos apoyos a los estudiantes que requieran, ¿cierto?, una ayuda que sea más constante o transitoria, para que finalmente, ¿cierto?, nosotros podamos participar, nosotros permanezcamos en el aula escolar. Ya el sistema nos aseguró, ¿cierto?, que pudiésemos ingresar al sistema educativo independiente de nuestras condiciones, pero faltaba algo, ¿cierto?, que asegurase que nosotros continuáramos en este sistema educativo. Desde ahí nace, ¿cierto?, para asegurar también el proceso de inclusión, nace este programa de integración escolar. Ya, los colegios para poder ingresar a este programa, ¿cierto?, para tener presente este programa, tienen que postular. Ya no es que solamente por ser un colegio municipal, ¿cierto?, tenga que sí o sí implementar el programa PIE. Ya, si bien hay gestiones por parte de los municipios que apoyan mucho más, ¿cierto?, a la implementación de estos programas en estos establecimientos, ya también hay ciertos requisitos que los colegios deben cumplir para poder implementar este programa. ¿Qué lleva consigo este programa? Lleva que también, ¿cierto?, se nos entregan recursos a nosotros para poder, ¿cierto?, continuar con la implementación, hacerlo crecer, entregar herramientas a nuestros estudiantes, ¿ya? Pero también nosotros tenemos que cumplir obligaciones. Si queremos tener un programa PIE, ¿ya?, como les comentaba, el ingreso va a ser voluntario, pero yo tengo que cumplir ciertos requisitos como colegio para que a mí el Ministerio de Educación me diga sí, ya, este colegio cumple con todas las normas, así que va a poder implementar su programa PIE, acá están los recursos, ¿cierto? Pero esto no va a ser así nada más. Ya voy a tener que hacer una serie de cambios, de modificaciones para cumplir con todos esos requerimientos y muchas veces en algunos establecimientos, ¿cierto?, que no tienen tanto apoyo externo,
o como establecimientos que son municipales, ¿cierto? Que tienen una subvención que es completamente municipal, por ejemplo, en algunos lugares ocurre que logran implementar mucho más rápido el programa, porque cumple más rápido con los requisitos, versus un establecimiento que tiene una subvención menor. Ya, acá nos va a costar mucho más, ¿cierto? Generar las adecuaciones necesarias eh, para poder, ¿cierto? Ujú. Recibir a todos estos estudiantes, poder contratar profesionales, ¿cierto? Si bien después, cuando ya esté implementado el programa, nos van a brindar recursos, ya también hay que hacer muchos cambios en la parte de infraestructura de nuestro colegio, ya tenemos que ser un espacio que realmente asegure la inclusión. Ya tenemos que tener espacios que realmente, ¿cierto?, faciliten que nuestros estudiantes puedan moverse, que exista un espacio para, por ejemplo, tener un aula de recursos, ¿cierto?, que va a ser un espacio aparte para nuestros profesionales del pie, ¿cierto?, donde vamos a tener nuestros materiales. Ya tienen que haber requisitos específicos. Ya. Entonces, si nosotros como apoderados queremos postular, ¿cierto?, a un colegio con programa PIE, ustedes saben que ahora se puede hacer por internet, ¿cierto? Nosotros bajamos, postulamos, buscamos el establecimiento que tiene programa PIE, ya perfecto, voy a postular, pero los cupos son limitados. Ya, eso es algo que igual tenemos que tener en cuenta. No vamos a tener unos cupos, ¿cierto?, tan amplios. Los cupos van a depender de el tamaño del establecimiento, de la necesidad que exista también en la ciudad o en la comuna en que se encuentre. Si tengo mi programa PIE, ya un colegio que es municipal, tiene programa PIE, que se encuentra en una ciudad que es sumamente grande, ya los cupos van a ser más grandes, vamos a tener a más personal, vamos a tener espacios mucho más amplios, ¿cierto?, para atender a toda nuestra población. Pero si estamos pensando en un colegio más pequeño, ¿cierto? Un colegio rural, por ejemplo, ya puede que tengamos un programa PIE, pero los cupos van a ser menores. ¿Ya? Entonces nosotros como apoderados también podemos considerar, ¿cierto? Si realmente la necesidad está. Necesitamos, ¿cierto? Algún apoyo más especializado. El colegio no nos tiene que cerrar las puertas. ¿Ya? El colegio, independiente si tiene o no un programa PIE, ya no puede negar la matrícula por las leyes que existen hoy en día. Ya, eso igual es importante. Ya, pero uno dice, pero ¿cómo? Si el colegio, ¿cierto?, no tiene las herramientas para recibir a nuestro niño. Aún así, el colegio no nos puede cerrar las puertas. Ya, va a quedar a criterio, ¿cierto? Si nosotros postulamos a nuestro estudiante a un colegio sin programa PIE, ¿ya? Em, y que, por ejemplo, yo como apoderado era el colegio que era el único colegio más cercano a mi comuna. Por temas de traslado, yo elegí ese colegio por esa circunstancia. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahí? Ya, yo igual voy al colegio, no me puedo negar la matrícula. Entonces, ¿este colegio qué va a hacer? Lo más probable es que me diga, eh, vamos, no hay problema con aceptar esa matrícula, pero como apoderado, ¿cierto? Tenemos que comentarle que no contamos con el apoyo suficiente para las necesidades, ¿cierto? De nuestro niño. Ya, no contamos con los espacios, ¿cierto? Estamos postulando al programa PIE, pero aún nos falta esto, esto y esto. ¿Ya? Entonces yo como apoderado ya sé a lo que me voy a tener, pero el colegio no me puede negar la matrícula. ¿Qué es lo que me puede ofrecer? Ya quizá la alternativa de contratar a alguna persona externa, ¿cierto? Que sea, por ejemplo, como tutor de mi estudiante. Ya el tema, también, ¿cierto? El colegio puede, ¿cierto?, solicitar mayores recursos para brindarme los apoyos a mí como estudiante, ¿ya? Porque se va a requerir adecuación de materiales, ya se va a requerir a una persona, si es que el colegio no la tenía, al menos una persona, ¿cierto?, que esté encargada, ¿cierto?, de apoyar a este estudiante que tiene necesidades educativas especiales. Ya, como colegio no le puedo negar la matrícula, pero tengo que dar a conocer que no tengo, ¿cierto?,
la posibilidad de dar las mejores herramientas dentro de mi espacio, pero no le puedo decir, no, ¿sabe qué? No lo vamos a matricular. ¿Por qué? Porque no tenemos programa PIE, así que no hay nadie que se haga cargo. Ya. En algunos colegios también nos van a solicitar que quizás nosotros como apoderados gestionemos a una persona externa, ¿cierto? Para que esté brindando apoyo a nuestro estudiante. Ya hay cierto, entran algunos asistentes o los famosos tutores sombra, ¿cierto? Que pueden ser de cualquier área en realidad los tutores sombra, como es algo que no está regulado al 100%, ya no es como los roles específicos que tenemos cada uno de nosotros. Ya en el caso del tutor sombra, aún no está tan regulado, entonces puede ser que a veces pasa por criterio del colegio el tema de esas contrataciones o pasa por criterio de los apoderados, que ellos pueden elegir a una persona que tenga cierta profesión o no, ya que ellos eligen cuánto van a pagarle a esa persona, cuántas horas va a estar ahí. Ya el tema de los contratos, ¿cierto? Es algo que no está regulado para ese tipo de situaciones, pero en ocasiones ocurre que sí se contrata a una persona como tutor, ya independiente del área que sea, ¿cierto? Ahí va a pasar más que nada por criterio de los papás, por criterio del colegio, ya cuando es estos casos particulares. Si el colegio tiene un criterio para una persona específica, va a buscar a esa persona específica y la va a llevar, ¿cierto?, para apoyar a este estudiante. Cuando no existe y queda más a criterio de los papás, ¿cierto? Ahí va, depende un poquito de factores como qué personas, ¿cierto? Ellos prefieren, de qué área, ¿cierto? O quizás a una persona que tenga más afinidad solamente la van a buscar, ya que tenga algunos conocimientos claramente en el área. En cuanto a sueldo, lo mismo, ¿ya? Ahí va a depender, va a ser a criterio. Ya. Entonces, teníamos que el PIE, ¿cierto? Se implementa en establecimientos educacionales regulares. Cuando hablo de escuelas regulares, recuerden que hablamos de la escuela tradicional, ¿cierto? Que todos conocemos, existiendo este número, ¿ya? Perdón, existiendo esta división de escuela regular, ¿ya? Que es la que conocemos, la que va de prebásica a, no sé, a educación básica o hasta educación media, ¿ya? Y también tenemos la escuela especial, ya que la escuela especial, ¿cierto?, específicamente atiende necesidades educativas especiales. En la escuela especial no tenemos programa PIE. ¿Por qué? Porque todos los profesionales que se encuentran desarrollando sus actividades en la escuela especial, ¿cierto?, ya son especialistas en lo que son necesidades educativas. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? No va a existir este programa que es aparte. El programa PIE es un programa específico para atender necesidades educativas especiales, pero dentro de lo que es la educación regular. ¿Ya? Entonces, tenemos cómo se implementa este programa de integración escolar. Para un colegio, ¿cierto?, que desee acceder, ¿cierto?, sea establecimiento regular, público o privado, ¿cierto?, tiene que cumplir con estos requisitos que van a ser básicos primeramente, ya infraestructura adecuada, disposición también para recibir a los estudiantes con discapacidad, ¿cierto?, de cualquier tipo, físico, sensorial, cognitiva, entre muchas otras. Ya no todos los colegios tienen los recursos y la infraestructura para cumplir con ese requisito. También, ¿cierto? Lo deben realizar a través de un proceso formal. Ya se hace una solicitud formal de que yo, ¿cierto?, quiero formar parte de este programa PIE. Ya, y de acuerdo a eso, se realiza una evaluación de ese colegio. Y esa evaluación por parte del Ministerio de Educación nos va a decir, ya, este colegio sí cumple con las condiciones, ¿cierto?, necesarias para acoger a nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya se pone en marcha el programa y vamos acá, ¿cierto?, a ver cómo para tantos estudiantes vamos a requerir también a ciertas personas. Ya, esto no es solamente algo de que nosotros digamos, ah, ya.
tenemos un programa PIE, voy a contratar, no sé, un fonoaudiólogo y ya estoy al otro lado. No es tan así. Ya, entonces, ¿cierto? El PIE va a brindar un conjunto de apoyos y recursos adicionales que se van a ajustar a las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes. Ya, recordemos que la mayoría de las adecuaciones van a ser realizadas o requeridas por profesionales del equipo PIE. Ya, ellos son los que realizan, ¿cierto?, las evaluaciones principales cuando nuestros estudiantes ingresan y año a año, ¿cierto?, van renovando estas evaluaciones de las necesidades que nosotros tengamos, de las habilidades también a medida que vamos creciendo, ¿ya? Ellos determinan qué apoyo vamos a necesitar, ¿ya? Y en cuanto a lo que es el brindar el apoyo, por ejemplo, si a mí me adecúan algún material de estudio, ya alguna guía, por ejemplo, ya, ahí cierto, eso ya lo ven directamente desde el equipo PIE, pero cuando es adaptación de materiales, si me entregan algo que yo tengo que utilizar, algún material adaptado, por ejemplo, un- alguna tijera, algún lápiz que yo esté utilizando, ya finalmente vamos a ser, cierto, las personas que estamos dentro del aula todos los días, los que nos vamos a encargar de que nuestro pequeño tenga ese apoyo disponible. Ya, si a nosotros no, nosotros cierto, en cuanto a los asistentes, ya me voy a sumar acá también, ¿cierto? En cuanto a lo que realiza, la actividad que realizan los asistentes, ya nosotros tenemos supervisión directa, ¿cierto? De profesionales de esta área de la que estamos hablando. Ya, van a haber apoyos específicos. Ya nosotros como asistentes nos va a tocar adaptar también material. Ya nos van a decir cómo hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cierto? Somos asistentes. ¿Ya? Entonces, para situaciones muy específicas nos van a solicitar realizar nosotros algún tipo de adecuación, nos van a decir cómo, ¿cierto? Pero en el día a día, la implementación y el seguimiento, ¿cierto? Lo vamos realizando casi todos nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si a un estudiante ya se le evalúa, le dicen, ya, este estudiante requiere un lápiz que sea adaptado, ya, y vamos a utilizar también un cojín, ¿cierto? Quizás estos cojines sensoriales para que esté más tranquilito en el aula, ya. Yo lo voy a implementar, ya. Yo, terapeuta, implementé estos apoyos para el aula, ya, pero yo no voy a estar ahí todo el día. Ya, yo cada cierto tiempo, ¿cierto? Una o dos veces a la semana voy a evaluar si esto está funcionando bien, vamos a hacer un seguimiento, ya está funcionando, no está funcionando, ya, pero la persona que se va a encargar, ¿cierto? De que efectivamente mi pequeño esté utilizando esos implementos, que lo esté utilizando correctamente, como nos dijo, ¿cierto? Esta persona, la terapeuta que soy yo, ya, que realmente nuestro niño lo esté utilizando como debe ser. Si vemos que está teniendo mucha dificultad para utilizar ese producto adaptado, ya también si esto nosotros lo comentamos con la persona que lo está implementando, ya, pero en el día a día nosotros vamos a ver que nuestro pequeño esté utilizando ese cojín correctamente, que esté utilizando esas adaptaciones que le hicieron a las tijeras, ¿cierto? Para que nuestro pequeño pueda cortar de manera independiente. Con nosotros le vamos a sujetar la hoja y va a empezar a cortar. Ya somos nosotros quienes finalmente nos preocupamos de que este material que se le está entregando, que es adaptado por los demás, por los otros profesionales del PIE, por ejemplo, ya, que esté disponible para nuestros niños. Ya, nosotros nos preocupamos de todos esos recursos que los demás profesionales, ¿cierto?, han implementado. Ya, también nosotros vamos a ir viendo el día a día la evolución, ya, porque puede ser que, ¿cierto?, yo indiqué que se utilizara este producto de apoyo, ¿cierto?, esta tijera adaptada, pero en realidad, ¿cierto?, yo puedo ver a este niño dos veces a la semana solamente y cuando llega mi segunda visita, ahí recién me di cuenta que como que no está funcionando. ¿Ya? ¿Y qué me van a decir, cierto? La persona que estuvo ahí todos los días, que apoyó también a que el pequeño y utilizase ese producto, ya nos dimos cuenta que quizás no está funcionando tan bien. Entonces ya voy a hacer otra adaptación a la tijera, la vamos a hacer de otra forma, le vamos a poner un velcro, no sé, hay muchas formas de hacerlo. Ya, entonces ahora ¿cómo vamos? Ya, ahora sí está funcionando mejor, pero yo, cierto, como asistente, descubrí que si le ponía le apoyaba la hoja de esta forma, era mucho más fácil para el niño poder hacerlo.
Ya, súper. Desde ahí, ¿cierto? Continúa el trabajo del pie. Nosotros somos los que estamos ahí, ¿cierto? Lo mismo con las aplicaciones y las tecnologías que vamos a ver después. Nosotros somos quienes estamos ahí finalmente viendo que este uso de tecnologías en el aula esté correctamente utilizada por nuestros niños. ¿Ya? Si vemos que está pasando otra cosa, que no lo están utilizando como deberían o que tienen dificultad en utilizarla, ya nosotros también ya sabemos cómo utilizarlo, ya porque a nosotros esto se nos enseña cómo hacerlo. Ya no es que nosotros nos digan, vamos a implementar un aparato electrónico, una aplicación para que nuestros niños aprendan tal y tal cosa, y ahora ya acá está. Ya, así nada más no puede ser. Entonces, ¿cierto? Si a nosotros ya nos tienen que decir cómo funciona, ¿cierto? Y ahí nosotros ir apoyando a nuestros niños de la manera más personalizada posible. Lo mismo con los ejercicios, ¿cierto? Matemáticos, por ejemplo, ya nosotros tenemos que tener una noción, ¿cierto? De lo que vamos a estar revisando con nuestros niños, porque no va a ser que vayamos a ciegas, ¿cierto? A apoyar si estamos utilizando algún aparato electrónico, por ejemplo, y nosotros no tengamos idea cómo funciona, y nuestros niños tampoco, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Cierto? Si no tenemos la claridad, no nos anticipamos, es difícil que podamos apoyar, ¿cierto? Ya, entonces, ya, para nuestro programa PIE, ¿cierto? Se va a ir ajustando a las necesidades específicas. Oh, ok, Paola, lo va a tener presente. Ya, ahora sí, perdón. Ya, profe, gracias. Ya, ahora sí, de nada. Entonces, este programa PIE, ¿cierto? Va a ofrecer apoyos y recursos adicionales que vayan, ¿cierto? Ajustándose a las necesidades que vaya teniendo cada uno de nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya, estos apoyos pueden incluir, ¿cierto? Profesionales o deben incluir, ¿cierto? Porque el programa PIE, ¿cierto? Viene reglado, viene normado. Tiene que haber profesionales especializados para poder conformarlos. Ya, el colegio debe contar con un equipo de apoyo que sea especializado, que incluya profesionales de la educación, ¿cierto? Eh, que va a tener la responsabilidad de adaptar la enseñanza a las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Ya recordemos que primeramente, ¿cierto? Se realiza una evaluación para tener, ¿cierto? Estos antecedentes, en qué área voy a necesitar mayores apoyos para mi aprendizaje, voy a necesitar más apoyo eh, de psicólogos, voy a necesitar más apoyo para lo que es el habla como tal, ¿ya? Además, el colegio debe proveer ciertos materiales y recursos educativos que favorezcan la inclusión. Ya, sobre los profesionales especializados, tenemos, en el equipo se contemplan psicólogos o psicólogas, ¿cierto? Que van a ser quienes ayudan, ¿cierto? A nuestros estudiantes en los aspectos más emocionales y conductuales, ¿cierto? Que yo, ¿cierto? Esté más tranquilo, con situaciones de mucha ansiedad, por ejemplo, se pueden trabajar con psicólogos, estos temas emocionales, también, ¿cierto? El control de la ira, muchas veces, o el gestionar, ¿cierto? Mis propias emociones, ya también cuando tengo por ejemplo, cuando tenemos estudiantes que tienen eh, que tienen conductas muy desafiantes, ya, ese tipo de materias ya las pueden ver los psicólogos y por eso están contemplados dentro de lo que es la conformación del equipo PIE. Ya, van a trabajar, ¿cierto? Con los profesionales del establecimiento, con las familias también, para mejorar la adaptación escolar. Ya, estos psicólogos, además de ver ciertas situaciones particulares de nuestros estudiantes, también van a entregar orientación a quienes nos desempeñamos con nuestros niños y adolescentes. Ya, no, es un trabajo que se realiza también de manera conjunta. Ya, recordemos que este PIE va a tener distintos profesionales, pero esos profesionales, ¿cierto? También articulan entre ellos y después de ellos, ¿cierto? Articulan también con las demás personas que se desempeñan en estos colegios.
Ya, también tenemos educadores diferenciales que van a ser, ¿cierto? Docentes especializados, ¿cierto? En enseñar los contenidos a estudiantes que tengan discapacidad o alguna dificultad de aprendizaje, ¿cierto? Dentro de muchas otras. Adaptando ciertos métodos de enseñanza para las necesidades de cada uno de ellos. Con audiólogos también están contemplados dentro del programa PIE, para todo lo que es cierto dificultades en lo que es la pronunciación, comprensión del lenguaje como tal, la audición y la deglución, ¿cierto? Que es el cómo nosotros nos vamos a alimentar finalmente. Ya, realizan, ¿cierto? Todo lo que es evaluaciones y, y- y, ¿cierto? Practican también lo que son las habilidades para poder comunicarse. Ya, terapeutas ocupacionales también nos van a ayudar a trabajar ciertas adaptaciones para favorecer las habilidades motoras, ya todo lo que es la gestión de la rutina dentro de nuestro colegio, ya participar, que finalmente nos lleven a que nuestros pequeños puedan participar mucho mejor en actividades cotidianas, ¿cierto? Y estudiantiles de la manera más adaptativa posible. También, ¿cierto? Con temas conductuales, igual. Va muy de la mano con el trabajo de los psicólogos, pero desde la terapia ocupacional, ¿cierto? Se trabaja a través de lo que es el juego, ¿ya? Que es lo más significativo para nuestros pequeños, para favorecer también esos otros aspectos que puedan, ¿cierto?, estar ahí interfiriendo, que nosotros desarrollemos todas nuestras habilidades. Ya, también, ¿cierto? Adaptaciones de lo que es el entorno como tal, ya, porque el entorno también a veces suele ser un desafío para nuestro día a día. Lo mismo, ¿cierto? Adaptar una tijera. Ya, generar adaptaciones para que nuestro pequeño pueda tomar esa tijera, pueda manipularla de la manera siempre lo más autónoma posible. Ya, dentro de los recursos educativos, ya tenemos que este programa ofrece herramientas y materiales que van a ser diseñados para apoyar a nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Ya existen los materiales didácticos aquí, ¿cierto? Por ejemplo, los libros con letras mucho más grandes, material en braille o con textura, de ser necesario. Milton, Sí, profe, consulta con respecto a las diapositivas que va pasando, ¿las va pasando o está en una sola? estamos en una sola, estamos viendo el cuadrito que está Ah, aquí ya. como en un amarillo medio, medio pálido. Ah, ya. Sí, ¿Ya? me parecía que podía haber estado ahí pegado a lo mejor mi señal, pero eso. Sí, que no son tantas diapositivas, ¿ya? Pero sí tienen harto material. Ya, no se preocupe, Milton. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos estos recursos educativos. Ya estamos en el cuadrito, o sea, perdón, en este huevito. Ya, en los recursos educativos lo que hace el programa PIE son todo lo que es adaptación de materiales. Ya, como les decía, podemos tener libros adaptados, podemos tener juegos también que son mucho más adaptativos, dependiendo de las características de nuestro estudiante, que sean mucho más fáciles de manipular en el caso de alguna discapacidad física. También el uso de tecnología de apoyo, como el programa también contempla dentro de los recursos dispositivos de asistencia, ya como programas para cierto facilitar la lectura, la escritura, a través de software que sea mucho más especializado. Ya también contempla herramientas como las tablets, ¿ya? Pero todo lo que son para facilitar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Eh, También, ¿cierto? Dentro de los recursos educativos contempla el uso de audífonos, sillas de rueda. em, Hay unas lupas electrónicas también van contempladas dentro de los recursos del PIE. También adaptación, por ejemplo, de los teclados de los computadores. Eso también está contemplado dentro del programa. Ya, finalmente, ¿cierto? Todo lo que el establecimiento con programa PIE eh, detecte como necesidad, lo puede solicitar, ¿cierto?, como recurso de aprendizaje. Si yo detecto que mi estudiante tiene mucha dificultad para manipular los teclados de mis computadores que tengo en el colegio,
Ya podemos generar, ¿cierto? La solicitud de los recursos para poder, ¿cierto? Tener unos teclados, ¿cierto? Que tengan otra forma, que las teclas sean mucho más amigables, mucho más blanditas, o que tengan un relieve, o el color también, que muchas veces hay teclados que, ¿cierto? No tienen tan marcadas las letras. Ya, eso también se puede gestionar. También contempla estrategias pedagógicas diferenciadas, ya que son estos, por ejemplo, los ajustes curriculares que se realizan, modificar contenido, ya, modificar también los objetivos de las evaluaciones, ya, contempla todo lo que es adaptar este currículum estándar que tiene nuestro colegio regular. ¿Ya qué significa? Es que si, por ejemplo, estamos trabajando tantos objetivos en esta unidad, ¿ya? Y mi estudiante tiene dificultades de aprendizaje, ya que, por ejemplo, si nosotros prescindimos de estos objetivos, ya podemos bajarle un poco a los objetivos, esto vamos a bajar tres en esta asignatura. Ya, por lo tanto, mi estudiante va a trabajar, ¿cierto? Los más importantes, y estos que son más chiquititos los vamos a sacar, ¿cierto? Porque dificultan su proceso de enseñanza. O, ¿cierto? Si la dificultad de la prueba ya es el 100%, ya mi estudiante está trabajando con evaluaciones con el 60% de exigencia o con el 70%, que significa que de estas 10 preguntas, ya como equipo PIE podemos eliminar ya 4 preguntas o 3 preguntas. Ya son ajustes que es legal hacerlos. Ya no es que como equipo PIE a mí me cae bien este estudiante y voy a querer que pase de curso, así que voy a eliminar estas preguntas que estaban mal. Ya no es eso, sino que cierto se puede realizar y es algo legal que dentro de estas estrategias pedagógicas diferenciadas, si a mi estudiante tiene dificultades, ¿cierto? En lo que es el aprendizaje, podemos quitar contenido, podemos quitar cierta dificultad en las evaluaciones, ya podemos cambiar también la cantidad de trabajo que se nos entregue. Si vamos a hacer una guía, ya que la vamos a enviar para la casa, ya a mí se me pueden enviar menos preguntas o darme la opción, ¿cierto?, de presentar ese trabajo de otra forma, ya, presentarlo en otra modalidad. También, ¿cierto?, apoyo se brinda lo que son, también, ¿cierto?, dentro de la estrategia pedagógica, también va a haber ciertas metodologías que van a ser distintas. Por ejemplo, están todo lo que veíamos también en lo que era los aprendizajes, ¿cierto? Para lo que era el TEA, por ejemplo, que entregábamos los contenidos de manera visual, de manera auditiva y también escrita. Ya vamos a entregar, ¿cierto?, de diferentes formas los contenidos, ¿cierto?, para que nuestros estudiantes se vea favorecidos. Ya también, ¿cierto? En cuanto a lo que son algunas actividades, ¿cierto? Van a tener adaptaciones que van a ser específicas, ¿cierto? Para algunos estudiantes dependiendo de sus características. Ya, y por supuesto, ¿cierto? Contempla el apoyo al aprendizaje, entregando tutorías que sean mucho más personalizadas. Ya, si tengo mucha dificultad en una asignatura, ya voy a tener a una persona que por lo general son educadores diferenciales que van a apoyarme en lo que es el aprendizaje del contenido como tal. Si a mí me cuestan mucho las matemáticas, me estoy atrasando en las matemáticas, ya, se me están quitando algunas preguntas de la prueba, pero aún así, ¿cierto? El aprendizaje tiene que existir. Dentro del aula me estoy atrasando mucho porque mis compañeros hacen mucho ruido, yo me distraigo muy fácilmente, ya mi atención es muy cortita. Entonces, ¿qué pasa? Ya se refuerzan también los contenidos, ¿cierto? Las habilidades académicas, también la parte social, ¿cierto? Se refuerza por parte del equipo PIE. Si requiero apoyo, ¿cierto?, para aprender una asignatura, se me entrega ese apoyo para esa asignatura. Y si mi dificultad son la ciencia, o la ciencia. Mi dificultad matemática, matemática. Si lo mío es la parte social que está más afectada, ya que por eso, ¿cierto?, me está dificultando mucho trabajar en grupo o pasar adelante, ya eso es lo que se trabaja. Ya, y finalmente, ¿cierto? Vamos a cambiar. ¿Bajo qué ley se implementa el programa PIE?
El programa PIE, ¿cierto? Lleva mucho tiempo implementándose. Ya está en constante evolución. Como ya yo creo que todos hemos tenido algún acercamiento con el programa PIE desde que nos desempeñamos en algún colegio o que tenemos algún familiar en el colegio, ¿cierto? O algún conocido, ¿cierto? Ya sabemos más o menos cómo funciona este programa, ¿cierto? Los apoyos que brinda. Ya, lleva bastante tiempo implementándose, pero comienza, ¿cierto?, a trabajarse en el 2008, ya, estableciéndolo como un derecho, ¿cierto?, para todos los estudiantes, ¿cierto?, que todos los estudiantes, ¿cierto?, tienen este derecho a recibir una educación de calidad. Bajo la Ley General de Educación, ¿cierto?, nace también la implementación de este programa. Ya, pero desde que comenzó, ¿cierto? Ha tenido grandes cambios. Ya, el PIE en este momento, ¿cierto? Tiene grandes beneficios, ¿cierto? Va a favorecer la autoestima de nuestros niños, ya va a favorecer lo que son los contenidos, aprendizaje, experiencia, ¿cierto? También nos va a ayudar, ¿cierto? A tener herramientas para la vida adulta. Ya, pero ha variado mucho desde su inicio, ¿cierto? Hasta lo que conocemos ahora. Ya ha experimentado, como dice acá, una evolución significativa desde su creación, desde la idea principal, ¿cierto? La idea principal finalmente se conserva, pero el cómo comenzó a implementarse, el cómo está ahora, ¿cierto? Va a ser muy distinto. Ha cambiado, ¿cierto? Lo que es el enfoque. Inicialmente, ¿cierto? Se centraba en incluir a estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? En aulas regulares, algo que también vemos ahora, ya, pero no consideraba tantas adaptaciones. Ya, primeramente era cierto como se comenzaron desde ese año, desde el 2008, se comenzaron a integrar estos estudiantes en el aula regular. El primer objetivo del programa PIE era apoyar, ¿cierto?, a estos estudiantes a que estuviesen dentro del aula, ¿cierto?, que compartieran con sus demás compañeros, pero, ¿cierto?, no habían tantas adaptaciones, ¿cierto? El aprendizaje no se entregaba como se entrega ahora, ¿cierto?, que es mucho más personalizado en algunos casos, y también, ¿cierto?, se entrega en este momento, se realizan adecuaciones para todo el curso, ¿ya? En ocasiones se entregan apoyos a todo el curso y en ocasiones también algunas que van a ser muy personalizadas para mí. ¿Ya? Pero es cierto, ahora se busca adaptar mucho más el entorno educativo para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Ya no solamente va a haber una adaptación para mí, ¿cierto? Sino que ahora ya estamos pensando, ¿cierto?, en que el enfoque es todo nuestro curso, independiente de mis características, ¿cierto? Va apuntado a que todos nosotros podamos favorecernos. También nuestro estudiante, claro, desde el programa PIE va a tener mucho más énfasis en nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales, pero ya no va a ser algo como exclusivo. Ya, en cuanto a los recursos primeramente eran muy limitados. Ya, en cuanto a lo que son los materiales, en cuanto al personal, ¿cierto? Estaba especializado en esa área, ¿cierto? De atender necesidades educativas especiales. Hoy en día, ¿cierto? Vemos el PIE que tiene mucho más recursos, hay mucho más material didáctico, ¿cierto? Adaptado, hay mucho más uso de tecnología de apoyo, equipamiento que va haciendo, ¿cierto?, cada día más fácil en nuestro día a día, ¿cierto? Como estudiantes, va favoreciendo mucho más la necesidad educativa especial, es cierto que ya casi no sean un reto, ¿cierto? Ya tenemos muchos recursos que van a favorecer a que nosotros nos enfrentemos a nuestro día a día. Ya no va a ser un desafío, ¿cierto? El que yo me presente en el colegio y hoy van a hacer tal cosa y me cuesta mucho hacerlo, voy a quedar muy perdida, no sé qué va a pasar el día de hoy, puede que me atrasen mucho en los contenidos, ya eso me va a generar ansiedad, pero, ¿cierto? Teniendo los apoyos necesarios, ya no va a ser algo que sea tan difícil para mí como estudiante. En cuanto a la capacitación, ya, antiguamente también, cuando se comienza a implementar, ¿cierto? Eh, no había tanta capacitación específica para atender las necesidades educativas especiales, ¿cierto? Aún ahora existe dificultad en lo que son las capacitaciones. Ya se busca que siempre se realicen muchas más capacitaciones,
Ya es algo que está en constante evolución, ¿cierto? Todos nos tenemos que estar capacitando constantemente, ¿ya? Cursos, diplomados, lo que sea, ¿ya? Pero anteriormente, ¿cierto? Nosotros teníamos, se buscaba que la persona, ¿cierto? Tuviese cierta experiencia, también un título profesional, ¿cierto? Y desde ahí, ¿cierto? Yo me enfrentaba a la vida cotidiana, iba conociendo a mis estudiantes, ¿cierto? Y no estaban tan enfocados en que la capacitación, ¿cierto? Y el aprendizaje va en constante evolución. ¿Ya? Entonces nuestros profesionales también se quedaban un poquito atrás, ¿cierto? En los conocimientos, pues teníamos personas que egresaban, ¿cierto? De la educación más tarde, ¿cierto? Y tenían otros conocimientos que a mí yo no tenía idea, ¿ya? Y que hubiesen sido tremendamente valiosos, ¿cierto? En ese momento particular. Ya, hoy en día, ¿cierto? Tenemos mucho más acceso a lo que son las capacitaciones, se busca mucho más, ¿ya? Y es algo que está establecido por norma en algunos establecimientos. Aún no es una obligación al 100%, pero sí nuestros profesionales, ¿cierto? Tienen que ser mucho más capacitados que antiguamente. Ya, ahora, ¿cierto? Hay muchas más exigencias para poder desempeñarnos en este equipo PIE. Ya, también, ¿cierto? La normativa ha evolucionado claramente. Y las políticas antiguamente eran mucho más generales. Ya, muchas veces dejaban algunos puntos que no estaban tan zanjados. Ya no aplicaban de la manera, ¿cierto? Lo más consistente posible. Ya las normas, ¿cierto? No, a veces andaban, ¿cierto? Muy disueltas, podemos decirlo de esa forma. Ahora, cierto, las normas son mucho más claras. Ya, incluso están muy definidos lo que son los roles de cada uno de los profesionales del equipo PIE. Ya, si bien hay áreas que se pueden complementar y todas se complementan, ¿cierto? Todo lo que nosotros hacemos, independiente si somos del PIE o no, ya todos nos complementamos. Pero anteriormente no estaba tan definido este rol de cada una de las personas, ya mi rol es hacer esto, yo aplico tal y tal evaluación, ya entrego mi parte de esto, luego lo discutimos, ¿cierto? Pero cada uno, ¿cierto? Finalmente tiene que realizar una parte de este trabajo. Ya, y hay algunas cosas que lo hacemos en conjunto, pero ya está todo mucho más especificado que antes. Ya, y eso finalmente va regulando lo que es el sistema educativo y también cómo se va entregando la inclusión. Ya, también asegura los derechos y las obligaciones, tanto de los establecimientos como de los estudiantes y los profesionales. Y la participación. Ya, antes la participación de la comunidad escolar, incluidas las familias, ¿cierto? Era mucho más limitada en lo que era, por ejemplo, la implementación del programa PIE. Si tenemos una reunión, nosotros asistimos, ¿cierto? Así era antes. Ya, hoy en día, ¿cierto? Se promueve una mayor participación de toda la comunidad escolar. Esto incluye también a los padres, a los tutores, ¿cierto? A nuestros adultos responsables, finalmente. Ya, fomentando mucho más la colaboración, que esta sea mucho más activa. Ya, en resumen, ¿cierto? Hemos visto que nuestro programa PIE está en constante evolución, que va avanzando, ¿cierto? Mucho más, va avanzando, va cambiando, pero aún hay algunas cositas, ¿cierto? Que tienen que continuar cambiando. Ya, acá tenemos por lo mismo, ¿cierto? Los desafíos actuales de nuestro programa PIE. A pesar, ¿cierto?, de los avances logrados que veíamos anteriormente, el pie aún se encuentra, ¿cierto?, se enfrenta a desafíos. Ya, hay desafíos, ¿cierto?, que nos van acompañando de manera constante y que se trabajan, ¿cierto?, diariamente para intentar, ¿cierto?, que vayan disminuyendo. Pero nos encontramos, ¿cierto?, con esta equidad en el acceso a los apoyos, la que sería, cierto, asegurar que todos los estudiantes con necesidades educativas especiales, independiente de su contexto socioeconómico, ubicación geográfica, tengan acceso a los apoyos y recursos necesarios. No todos nuestros niños tienen las mismas oportunidades y eso es algo que pasaba antes y pasa ahora también, lamentablemente.
Ya, algunos niños o jóvenes con necesidades educativas especiales no tienen acceso a los apoyos, ¿cierto?, que necesitan porque sus familias no pueden pagarlos muchas veces o porque no hay suficientes recursos disponibles en la comuna o en la región donde yo vivo. Esto claramente va a complicar mucho más el desarrollo de mi aprendizaje. Ya, si yo tengo un colegio con programa PIE, ya que me puede brindar los apoyos necesarios, pero este programa PIE perdón, este colegio con programa PIE queda en una ciudad que a mí me queda muy lejos, que para poder estar allá, ¿cierto? Mi familia va a tener que viajar kilómetros, ¿cierto? Y quedarse en una ciudad para que yo solamente pueda ir a la escuela, ¿ya? Versus que me pueda matricular en este colegio que es en rural, ¿cierto? Que no tiene programa a pie y que me queda mucho más cerca, ¿cierto? Que ir a la ciudad. Es menos sacrificio para mis papás, ¿cierto? El sacrificio va a ser llegar todos los días, pero no va a ser, ¿cierto? Algo tan complejo como ir a la ciudad, ¿ya? Tampoco tenemos los recursos económicos, ¿cierto?, para poder movilizarnos y quedarnos toda la semana en ese lugar. Ya, entonces, ¿cierto? Dependiendo de este lugar donde yo viva y los recursos socioeconómicos, ¿cierto? Puede ser que me queden, ¿cierto? Sí, las oportunidades que tienen otras personas que sí logran acceder a estos establecimientos, ¿cierto? Que sí logran muchas más herramientas para desempeñarse en la vida cotidiana, ¿ya? También, ¿cierto? Hay desafíos en cuanto a lo que es la formación docente continua. Ya, fortalecer la formación inicial y continua de los docentes en educación inclusiva y estrategias para la atención a la diversidad. Ya, si bien hoy en día nos encontramos al frente de profesionales, ¿cierto?, que van a estar mucho más capacitados que antes, ya que antes quizás bastaba solamente con un título profesional, ¿cierto? Ahora, ¿cierto?, nos exige, ¿cierto?, que nosotros nos capacitemos, pero en ese exigir muchas veces, ¿cierto?, va por parte de cada una de las personas. Ya, si yo me desempeño en un colegio, ya, yo sé que tengo que estarme actualizando constantemente. Ya aparecen nuevas leyes, aparecen nuevas estrategias durante el tiempo, pero el colegio no me está apoyando en lo que son, ¿cierto? Estos cursos o capacitaciones, no me la están costeando. Yo tengo que costearlo de mi bolsillo, ¿cierto? De mi sueldo. Y con eso, ¿cierto? Finalmente logro entregar, ¿cierto? Un apoyo que sea mucho más factible, ¿cierto? Para mi estudiante. Tengo muchas más herramientas ahora, ¿cierto? Que realicé esta capacitación, pero finalmente la tuve que pagar yo de mi sueldo. Ya, y eso ocurre muy constantemente. Ya no se entregan tantas capacitaciones a los profesionales, a menos que, ¿cierto?, se realice una gestión como externa muchas veces de los establecimientos o venga por decreto, por ley, ¿cierto?, que los profesionales tienen que capacitarse en esta área que es específica, ¿cierto? Por ley, ¿cierto? Lo que vemos ahora que en la ley de autismo, en la ley de autismo, ¿cierto? Tenemos que, nos dice que al menos una vez al año, por obligación, ¿cierto? Por decreto, se tienen que capacitar los profesionales de los colegios, ¿ya? Pero una vez al año, por obligación, ¿ya? Y eso solamente en autismo, ¿ya? ¿Qué pasa con todo el resto de las necesidades educativas especiales? Ya, si no viene el decreto 83 también tiene algunos apartados, ¿cierto?, sobre lo que son las capacitaciones, pero tampoco lo establece como obligación como tal. Ya, entonces, si nuestro establecimiento finalmente se compromete, nos va a brindar las herramientas para poder hacerlo, ¿cierto? Y que es lo más óptimo, ¿cierto? Que tengamos una actualización constante de lo que se viene, ya que estemos preparados para atender las necesidades de nuestros estudiantes. Ya. Em, También hay desafíos en cuanto a lo que es la evaluación y seguimiento, ya lo que es implementar ciertos mecanismos efectivos para evaluar el impacto del programa PIE y realizar un seguimiento adecuado del proceso de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sabemos bien si nuestro PIE está funcionando? ¿Cómo lo sabemos? ¿Ya? ¿Cómo sabemos que nuestro PIE está
realmente, ¿cierto?, marcando una diferencia en el proceso educativo. ¿Qué tiene, qué mejoras puedo hacer, ¿cierto?, en mi programa de integración escolar? Ya, si no hay una evaluación que sea constante de los avances, ya tenemos las evaluaciones que realizamos todos los años, pero ahí gran parte, ¿cierto?, va por parte de nosotros como programa PIE, ya quizá nuestro niño también, hay etapas que ha superado, ¿cierto?, de acuerdo a su propio desarrollo, ¿cierto? También hay mucho compromiso de la familia, ya que quizás no fuimos solamente nosotros los que brindamos las herramientas, sino que también nuestro pequeño recibía atención de otra área, de la parte privada, ¿cierto? Entonces, no hay un mecanismo que finalmente nos diga al 100% que como programa PIE estamos, aumentamos, ¿cierto?, nuestra efectividad en cuanto a lo que son apoyos, por decirlo de alguna forma, ya en un 40% este año. ¿Ya? O estamos, no estamos entregando todas las herramientas necesarias porque nuestros niños disminuyeron en tal categoría, ya requerimos quizá mayor apoyo, ¿cierto? Vamos a cambiar, ¿cierto?, nuestra estrategia y ahora no vamos a hacer solamente este taller, sino que vamos a hacer talleres en conjunto, ya otro tipo de estrategias. Ya, hasta aquí vamos a llegar, pues es justito a las 8. Vamos a volver a las 8:15. Ya, voy a dejar de compartir. Y a las 8:15 estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta con... ya, ahora sí. Ya estamos de vuelta con esta última partecita de lo que es el programa de integración escolar. Ya, y rápidamente... ahí sí. Rápidamente, ¿cierto? Vamos a ver en qué nos quedamos. Ya, primeramente, como les había comentado, estamos viendo la clase número 5 para quienes se integraron después. Ya estamos viendo lo que es la educación inclusiva, programa de integración escolar. Vimos lo que era la implementación del programa PIE, ¿cierto? Y posteriormente vamos a ver lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC, ya, cómo estas favorecen a la diversidad de nuestros estudiantes. Ya, vimos, ¿cierto?, lo que era en sí el programa de integración escolar, ¿cierto? Vimos que es un programa que busca que nuestros estudiantes finalmente logren, ¿cierto?, permanecer dentro de lo que es la educación regular. Ya existe tanto en establecimientos municipales como particulares, ya también, ¿cierto?, para poder pertenecer al grupo de colegios con programa PIE, ya no va a ser una obligación, sino que el ingreso de mi colegio a un programa PIE va a ser de manera voluntaria. Ya, yo voy a postular como colegio, voy a adaptar también mi espacio físico y también, ¿cierto?, me voy a preparar para cumplir con todos los requisitos que me pide el Ministerio de Educación, ¿cierto?, para ser un colegio apto para recibir a estudiantes con necesidades educativas especiales y tener también a estos profesionales que van a estar entregando recursos para favorecer nuestro desempeño como estudiantes, ¿ya? Se comenzó a implementar desde el 2018, ¿cierto? Y desde su inicio han habido muchos cambios, pero nos quedamos en que además de esos cambios que han sido significativos durante el tiempo, aún hay desafíos en este programa de integración escolar. Ya vimos los que estaban acá y nos quedamos en evaluación y seguimiento. Ya aún no hay una forma clara que nos diga exactamente cómo este programa de integración escolar, ¿cierto?, está favoreciendo o qué es lo que le falta, ¿cierto?, para apuntar a la verdadera inclusión de nuestros estudiantes. Ya no hay métodos que nos brinden un seguimiento que sea tan específico para, ¿cierto?, lo que nosotros hemos estado realizando como equipo PIE. También nos faltaba lo que es el enfoque intersectorial. Ya, sería fortalecer la colaboración entre el Ministerio de Educación y otros organismos públicos y la sociedad civil para abordar necesidades integrales de los estudiantes. Ya, buscar, ¿cierto?, que se trabaje mucho más entre las diferentes corporaciones
Si bien nosotros nos guiamos por los lineamientos del Ministerio de Educación, ya no solamente el Ministerio de Educación, ¿cierto? Y nosotros como equipo PIE van a hacer todo el trabajo. También tiene que haber una articulación, ¿cierto?, por parte de otros organismos públicos, como por ejemplo la parte de salud, también la parte de algún servicio social que nosotros necesitemos en algún momento, ¿cierto? Poder articularlo desde nuestro programa de integración escolar, ¿cierto? Sería como un enfoque lo más idealizado posible. Ya es algo que finalmente va a llevar a que nuestros estudiantes y sus familias tengan mucho más acceso a oportunidades que muchas veces, ¿cierto?, no están tan al alcance, ya, y eso es algo que debiese ser implementado también en nuestro programa de integración escolar y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, vemos muy poco de de esa articulación, ya que finalmente atendería mucho más a las necesidades de nuestros estudiantes. Si tuviésemos una articulación real entre los diferentes, por ejemplo, los diferentes organismos estatales, ya que hubiese una vinculación directa con el espacio de salud, ¿cierto? Tendríamos más datos también entre un nodo y el otro, ya nos podríamos compartir también la información, ¿ya? En resumen, ¿cierto? Nuestro programa de integración escolar, si bien ha tenido muchos cambios positivos durante el tiempo, si pensamos que se implementó desde el 2008 en adelante, ¿cierto? Comenzó ahí recién, ¿cierto? Se implementó un poquito después. Ya, aún enfrenta desafíos que son importantes para garantizar finalmente lo que busca, que es garantizar el derecho para todos nuestros estudiantes. Ya, por lo tanto, es cierto, es necesario también poder abordar este trabajo de la manera lo más integral posible. El programa de integración escolar, cierto, ha sido una herramienta fundamental para avanzar a una educación mucho más inclusiva y equitativa en nuestro país. Aún quedan ciertos estos desafíos que dijimos que se deben superar. El programa ha sido un paso crucial, ¿cierto?, para la construcción de un sistema educativo que sea mucho más inclusivo versus la educación que teníamos anteriormente y también la que se ve aún en algunos otros países. Recordemos que este programa PIE es de Chile. Ya en otros países también hay políticas que buscan garantizar, ¿cierto?, la igualdad de oportunidades para los estudiantes, pero eh, no son iguales o no han tenido la misma evolución como ha tenido nuestro programa, ¿cierto?, acá en Chile. Ya pueden haber programas similares en algunos países, puede que no, pero en nuestro país, afortunadamente, ¿cierto?, existe este programa que ha llevado, ¿cierto?, que muchos estudiantes hayan tenido un progreso significativo y la oportunidad también de permanecer en el sistema educativo, cosa que antes de la implementación, ¿cierto?, no pasaba tanto. Ya, y ahora nos pasamos a las TIC, al rol de las TIC, que son las tecnologías, ¿cierto?, de información y comunicación en la promoción de la educación inclusiva. Ya, tenemos que las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cierto?, no solo van a transformar la educación, sino que también, ¿cierto?, nos van a dar muchas más posibilidades, ¿cierto?, para una educación inclusiva. Ya va a favorecer la promoción, ¿cierto?, de este modelo educativo, ya que puede ofrecernos diferentes herramientas. Ya, cuando hablamos de tecnologías, ya de la información y la comunicación, ¿cierto? Nos referimos a todo tipo de elementos que van a favorecer el aprendizaje y la modalidad de aprendizaje también. Ya, si pensamos, por ejemplo, en alguna aplicación de nuestro celular que favorezca, ¿cierto?, que nosotros aprendamos algún idioma, por ejemplo, ya, eso vendría siendo una tecnología de la información y comunicación. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Sí tiene gran relevancia, ¿cierto? Sobre todo en estos tiempos en que todos nuestros pequeños sí lo están muy familiarizados con la tecnología. Entonces, puede ser una herramienta poderosa para, ¿cierto?, como aparece acá, eliminar barreras de aprendizaje. Ya, nos pueden ayudar, ¿cierto?, a estudiantes con
Ahí sí. Veía que hay una pequeña gotita. Mm, ya. Estas tecnologías de información y la comunicación, ¿cierto? Pueden ayudar a los estudiantes con algún tipo de discapacidad a superar barreras de aprendizaje, como dificultad visual, auditiva, motrices, entre muchas otras. ¿Ya? Por ejemplo, estudiantes con discapacidad visual, ¿cierto? Pueden utilizar algún tipo de estas tecnologías de información y comunicación, ¿ya? Utilizando, por ejemplo, estos lectores de pantalla para acceder a documentos y textos, ¿ya? Por ejemplo, estos lectores de pantalla, ¿cierto? Que finalmente nos van entregando por audio lo que el texto, ¿cierto? Lo va leyendo por nosotros, en el caso de que tengamos alguna discapacidad visual. Ya, mientras si tenemos alguna discapacidad, por ejemplo, auditiva, ya podemos utilizar a través de la tecnología, incorporar, ¿cierto?, lo que son los subtítulos, incorporar también algún software eh, que tenga texto, ¿cierto?, que nos haga mucho más fácil, ¿cierto?, el poder comunicarnos. ¿Ya? Y poder, ¿cierto?, aprender. Recordemos que todas estas tecnologías, todas estas aplicaciones que existen no son exclusivas, ¿cierto?, para nuestro esparcimiento. Ya, si bien pueden ser mucho más entretenidas, ya, finalmente el objetivo es aprovechar que es entretenido, ¿cierto?, que genera el interés de nuestros estudiantes, pero que también ¿cierto?, va a favorecer, ¿cierto?, que nosotros podamos adaptarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Estamos utilizando alguna aplicación o un aparato tecnológico, ¿cierto? La idea es poder aprovecharlo al máximo, no solamente utilizar, ¿cierto?, esa tablet para jugar, ¿ya? Sino que también podemos hacer que ese juego, ¿cierto?, sea algún juego que genere aprendizaje. ¿Ya? Otra característica de estas tecnologías de la información y la comunicación son que promueven la comunicación y la colaboración, ¿ya? Acá está, entre estudiantes, docentes y familias. ¿Cómo puede ser esto posible? Ya, los estudiantes, por ejemplo, pueden utilizar estas herramientas de comunicación en línea para trabajar en proyectos grupales, por ejemplo, o comunicarse con sus compañeros de clase. Ya no va a ser necesario, ¿cierto?, que estemos 100% trabajando presencial, ¿cierto?, sino que en algún momento podamos ir avanzando en nuestros proyectos desde nuestras casas. ¿Ya? ¿Cómo favorece esto a lo que es, ¿cierto?, la inclusión? Y también el que que puedan colaborar más personas aparte, ¿cierto?, de nosotros. Pensamos, ¿cierto?, en que vamos a realizar un trabajo, ¿ya? Vamos a hacer un proyecto, ¿ya? Y ese proyecto va a ser en un horario, ¿cierto?, que está destinado para realizar actividades de la casa. En vez de llevarnos una guía, ¿cierto?, que va a ser sumamente aburrida, ya nos vamos a llevar, ¿cierto? No, nos vamos a comunicar por ejemplo, por Teams, ¿ya? O vamos a hacer una reunión virtual y en esta reunión virtual voy a trabajar con mis compañeros, ¿cierto? Vamos a trabajar a través de videollamadas, vamos a articular nuestro proyecto, compartir los documentos también, ya vamos a colaborar en tiempo real, vamos a hacer un drive, por ejemplo. De todas esas son tecnologías de la información y la comunicación. ¿Ya? Podemos hacerlo también desde la misma sala, ¿cierto? Podemos hacer una mini reunión, ¿cierto? Vamos a ir subiendo todo el material y a la vez, ¿cierto?, nuestros docentes van a ir viendo nuestro avance, ¿ya? Y también, ¿cierto?, podemos involucrar a nuestras familias, ¿ya? Porque va a estar todo, ¿cierto?, en la red. Entonces, si lo estamos trabajando desde la casa, cada uno, ¿cierto?, reunidos por esta reunión virtual, ya vamos a ir subiendo el material, ¿cierto?, a nuestro documento compartido. También nuestra familia va a terminar involucrándose. ¿Por qué? Porque van a estar ahí, ¿cierto? Van a estar ahí con nosotros, tal vez. Se van a terminar involucrando en lo que nosotros estamos haciendo. Ya, puede ser sumamente entretenido. También nos pueden aportar algún tipo de ideas dependiendo de lo que estemos haciendo.
Ya, si se hace dentro de la clase en sí, también se puede utilizar ese tipo de herramientas, que vayamos subiendo todo, ¿cierto?, a un contenido en digital, y que vayamos trabajando, ¿cierto?, de esa forma, o lo vayamos compartiendo con los compañeros de otros grupos. Ya, finalmente es una estrategia para poder hacer mucho más entretenido, mucho más llamativo para nuestros chicos, ¿cierto? El uso de esta tecnología. Y también, ¿cierto?, va a favorecer si es que nosotros tenemos algún tipo de dificultad, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, interactuar de manera, quizá la manera virtual se nos hace más fácil, ¿cierto?, para socializar con los demás. En algunos casos también ocurre. O que, por ejemplo, si yo tengo dificultades para utilizar el lenguaje verbal, ahí puedo escribir. Ya, a través de esa reunión yo puedo escribir, ¿cierto?, mis ideas, mis opiniones, ¿ya? Y puedo también, ¿cierto?, ser parte de ese grupo. Se me va a hacer mucho más fácil porque quizás, ¿cierto?, yo no utilizo un lenguaje verbal, ¿ya? Yo utilizo más las señas y se me hace mucho más fácil si lo escribo. Ya, pues en ese tipo de situaciones, ¿cierto? Nos puede servir mucho ese tipo de herramientas como realizarlo a través de plataformas. También es posible, ¿cierto? A través de estas tecnologías personalizar el aprendizaje, de acuerdo a las necesidades individuales que tenga cada uno. Bueno, igual va de la mano del ejemplo anterior, ¿cierto? Si yo tengo dificultades en lo que es en la expresión del lenguaje, ok, ok, Daniela, estar al tanto, ya. Si yo tengo dificultades en lo que es cierto el poder pronunciar el lenguaje oral, ¿ya? Y si se me hace más fácil escribirlo, ¿ya? También ese tipo de herramientas nos va a permitir que nosotros podamos irlo adecuando. Ya no va a ser obligatorio que yo esté hablando, sino que puedo utilizar el texto, puedo utilizar mi cuerpo también porque me van a estar viendo. Ya también puedo hacerlo a través de lengua de señas, de lo que yo utilice. Ya va a ser muy personalizable en el caso, en la situación que fuese. También se pueden realizar adecuaciones en algunas plataformas, por ejemplo, si yo tengo dificultad auditiva, ya también se puede entregar cierto mediante texto, todo lo que vamos conversando. Ahí lo voy repasando de esa forma. Perdón. Ya. El hecho de que sea personalizable, si pensamos en esta aplicación que es para aprender idiomas, que estuvo muy famosa hace un tiempo, el Duolingo, no sé si lo recuerdan, que era de un pajarito que nos ayudaba, ¿cierto?, a aprender idiomas. Ya, ese tipo de aplicaciones, ¿cierto?, era muy personalizable. ¿Por qué? Porque íbamos graduando. No sé si alguien lo utilizó o sabía cómo era, pero si no, les voy a comentar un poquito cómo es. Ya, es una aplicación que uno elige, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero aprender inglés. Ya, mi nivel de inglés es bajito, ya, es muy, muy básico. Ya, entonces yo voy a comenzar con un nivel que es bajito. Ya voy a empezar, ¿cierto?, con las palabras más básicas del inglés, porque, ¿cierto?, la aplicación me permite personalizar. Ya, asimismo ocurre con otras aplicaciones. Ya puede ser que sea alguna aplicación, ¿cierto?, donde yo pueda utilizar solamente textos, puedo utilizar palabras más simples, puedo utilizar imágenes y a medida que voy avanzando también algunas se pueden ir complejizando. En el caso de que yo utilice la misma aplicación que está utilizando mi compañero, la puedo personalizar a mi medida. Ya, a mí me gusta, yo tengo un poquito de miopía, como que el contraste de la pantalla se me hace un poquito difícil. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya lo vamos a personalizar para mí. Ya, vamos a ponerle un texto de un contraste, ¿cierto? Que la pantalla vamos a ponerla negra y las imágenes de color blanquito, ya, las letras blancas. Se me va a hacer mucho más fácil, mi vista se va a relajar, ¿cierto? Eso significa que podamos, ¿cierto?, irlo personalizando y también que vayamos graduando la dificultad. Si tenemos estudiantes que son muy avanzados, que también nos puede pasar y pasa mucho, ya que tenemos estudiantes que se aburren mucho en las clases, ya que vamos a estar, ¿cierto?, nosotros pasando los contenidos que corresponden y nuestro estudiante ya terminó prácticamente la unidad porque empezó a adelantar trabajo, porque se aburre, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Con este tipo de aplicaciones, si se utilizan, podemos entregarle
contenidos que sean ajustados a las dificultades que quiere mi estudiante. Ya, el resto va a estar trabajando, ¿cierto? La primera parte de esta, vamos, en la mitad de la unidad, y para nuestro estudiante que ya lo finalizó, ya podemos darle, complejizar un poquito más los ejercicios que ya tenía o darle ejemplos darle otro tipo de ejercicios, por ejemplo, estamos trabajando matemática, darle otro tipo de ejercicios de matemática que sean en la misma línea de la unidad, ¿cierto? Pero que ya requieran mucha más expertise o que sean del mismo tipo, pero que sean otros, ¿ya? Entonces ahí vamos variando. También respecto a lo que son el motivar a los estudiantes, ya van a hacer que sea mucho más atractivo, ¿cierto? El aprendizaje. Si nosotros, como ahora, ¿cierto? Yo estoy dando una charla ya de lo que aparece acá, ya nos aburre un poquito, ¿cierto? Ya, pero si utilizamos algún tipo de apoyo en el aula, sobre todo pensando que estamos con chicos pequeños o jóvenes, ¿cierto? Que el nivel de atención, ¿cierto? Va a ser mucho más bajito, ¿ya? Por temas, ¿cierto? De desarrollo neurológico, es normal que nuestros pequeños tengan menos tiempo de atención que nosotros, que ya somos más grandes. Ya, el utilizar algún tipo de tecnología para lo que es la información y la comunicación va a ser mucho más motivador, ¿cierto? Que estar leyendo un PPT o leyendo un documento, una guía. Ya va a ser mucho más divertido, ¿cierto? Porque lo voy a poder personalizar, porque tiene otros colores. Hay aplicaciones que son sumamente buenas. Conozco la experiencia de un docente que comentaba una aplicación que es muy buena, ya que utiliza para estudiantes de educación media. Ya comenzó a utilizarlo, ¿cierto? Es una aplicación de pago, ya, pero puede existir otra que sea gratuita, pero ya la cosa es que hay una aplicación que va haciendo que nuestros estudiantes vayan ganando, vayan alcanzando ciertos objetivos, ya, en respecto a los ejercicios matemáticos. Ya es como una competencia que se hace finalmente a través de una aplicación. Entonces, tenemos a todos nuestros estudiantes de nuestro curso con acceso a esa plataforma. Tengo mi perfil, ya lo personalizo como yo quiero, ya tengo mi avatar. Y ese avatar tiene que ir completando ejercicios matemáticos. Ya vamos a partir, ¿cierto?, de lo que estamos viendo en la unidad, ejercicios como más simples, ¿cierto? Y a medida que nosotros vamos avanzando, vamos ganando diamantes, ¿ya? Primero voy a hacer, ya, voy a ganarme un diamante, o primero, ¿cierto? Pasamos por la categoría que era como bronce, ¿ya? Después pasaba que estudiantes a veces monitoreaban, ya, y me decía, por ejemplo, un viernes en la tarde, monitoreaba la aplicación y habían estudiantes conectados, ya un viernes en la tarde, que es cierto, nuestros estudiantes ya deberían estar en su casa descansando, ya veía estudiantes que estaban conectados a la aplicación realizando los ejercicios, ya porque era sumamente motivador, ¿cierto? Esto de ir ganando, avanzando en las etapas. Y había una parte en que, para que esto, ¿cierto? No hubiese tanta disparidad en lo que es la competencia, ya había una parte en que se iba bloqueando. Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría bronce, llegamos hasta tal nivel y ahí se bloquea. ¿Ya? Entonces, esperaba que otros estudiantes también llegaran a ese punto y ahí desbloqueaba la siguiente etapa. Ya para quien llegó al final de la etapa bronce, ya le decían, profe, por favor, ¿cuándo va a desbloquear la siguiente etapa? Ya, muy motivados. Ya, igual me comentaba que le llegaban mensajes a veces fines de semana preguntándole cuándo iba a desbloquear la siguiente etapa, ya, o felices porque logré, ¿cierto?, alcanzar el tope del juego. Ya, pero chicos como conectados los fines de semana, haciendo ejercicios matemáticos, ¿cierto? Nos habla de que finalmente, ¿cierto? Este tipo, al final es el mismo contenido. El contenido es el mismo. Si uno lo piensa y no le gustan tanto las matemáticas, dice, oye, no estaría un fin de semana realizando ejercicios matemáticos. No, no es para mí. Ya, pero sí. Y no fue solamente en un estudiante, sino que fueron varios y en varios cursos, ¿cierto? Que aplicó esta misma metodología de aplicaciones y finalmente resultó que los chicos fueron subiendo mucho en calificaciones también, porque eso claramente se refleja en lo que son las calificaciones después, no solamente la aplicación que ganan las monedas, obviamente.
Ya. Y también promueve la autonomía y la independencia. Ya, si tenemos este uso de tecnologías, que pueden ser muchas, 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 ya también tenemos algunas que van a favorecer que nuestros estudiantes sean los más independientes posible. Por ejemplo, si lo mismo del teclado, si tenemos, estamos trabajando con el computador y nuestro estudiante tiene mucha dificultad, o por ejemplo estamos trabajando escribiendo con lápiz y nuestro estudiante tiene mucha dificultad para manipular un lápiz por un tema físico, por ejemplo. Ya, si incorporamos el uso de un PC o de tablet, ¿cierto? Incorporamos algún teclado a esa tablet, ya a nuestros estudiantes se le puede hacer mucho más fácil, ¿cierto? El teclear o, ¿cierto? Escribir solamente hablando, ¿ya? Claramente va a favorecer mucho más que sea más autónomo, que pueda hacer las cosas, ¿cierto? De manera más independiente versus que se me caiga el lápiz a cada rato, ya estar recogiéndolo, estar pidiendo ayuda a cada rato, es que no, que se me cae, necesito otro lápiz, ¿me puede ayudar a cambiar se me rompe el lápiz, lo aprieto mucho, se me rompe y si no, se me cae, ¿ya? Pero si utilizamos algún tipo de producto, ¿cierto? Que sea acorde a nuestras necesidades, que esté adaptado para mí, ya se me va a hacer mucho más fácil, ¿cierto? Realizar todas las tareas que tengo que hacer, no atrasarme en los contenidos, ¿cierto? Va a aumentar mi confianza también. ¿Por qué? Porque finalmente yo tengo un control sobre lo que estoy haciendo. Ya no me voy a atrasar en los contenidos por estar pendiente de que se me cae el lápiz a cada rato o que no voy a poder tomar apunte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo esta herramienta ahora y yo simplemente voy a teclear o voy a hablar, ¿cierto? Y este aparato va a ir escribiéndolo por mí. ¿Ya? Y cuando yo lo necesite, lo voy a tener ahí disponible. No me voy a atrasar en los contenidos porque voy a estar concentrado, ¿cierto? En lo que me están hablando, lo que estoy viendo, ¿ya? Y los apuntes que estoy tomando desde acá. No voy a estar pendiente de que se me caigan las cosas. Ya, entonces, ¿cierto? No voy a depender de una ayuda constante. A eso se refiere mucho lo que son este uso de tecnologías. Ya, es importante destacar que la selección de recursos, ¿cierto? Para estas herramientas tecnológicas accesibles debe realizarse de una manera lo más individualizada posible, considerando la necesidad específica de todos nuestros estudiantes. En algunos casos, ¿cierto? Vamos a incorporarlo para todos nuestros estudiantes. Ya, todos van a utilizar la aplicación, pero la adaptación se va a realizar en cuanto a las dificultades que tengamos. O si a mí se me dificulta más, ¿cierto? El poder, tengo dificultad en la parte visual, ¿cierto? Lo vamos a trabajar lo que es el contraste. Si mi dificultad es que este aparato, a mí me cuesta mucho leer, también lo podemos adaptar para la lectoescritura. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Finalmente, si lo tenemos para todos, lo podemos personalizar para todos. Esa es la idea de que sea un aparato tecnológico. ¿Ya? Y es importante también la colaboración entre todas las personas que estén, ¿cierto? En contacto con nuestros pequeños que están utilizando ese tipo de elementos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente son ellos quienes nos van a dar las luces de qué tipo de herramientas tecnológicas vamos a poder utilizar. Quizás no va a ser tan óptima esta porque tenemos estudiantes que tienen mucha dificultad para poder manipular los teclados. O preferimos algo con teclas porque a nuestros estudiantes, ¿cierto? El tema de que sea una tablet ya se le hace muy complejo porque son muy chiquititas, en la pantalla es muy pequeña para poder teclear. ¿Ya? O necesitamos algo con entrada o salida de voz, ya que ese sea como el fuerte de la aplicación que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si nosotros queremos implementar algún tipo de herramienta o ya se están implementando, tenemos que darnos cuenta si realmente son efectivas para nuestros estudiantes o no. Ya, finalmente lo que busca, además de entretener, va a ser favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y sea mucho más accesible, ¿cierto?, para nuestros estudiantes. Y sobre las estrategias para utilizar las tecnologías de información y comunicación de manera inclusiva en el aula, tenemos lo siguiente. Ahí vamos a alcanzar a ver un video que no es tan largo. Ya, la integración, ¿cierto?, efectiva de estas tecnologías de la información y la comunicación en el aula
para promover la educación inclusiva requiere de una planificación estratégica y cuidadosa. Ya como les decía, no es que sea así nada más. No es que a mí se me ocurra que esta aplicación está súper entretenida, la vamos a usar. Ya no es solamente eso, va a requerir, ¿cierto?, de diseñar actividades que sean planificadas desde el inicio, evaluando los estilos de aprendizaje, ¿cierto? Evaluando también las necesidades que tengamos, ya reconociendo las fortalezas, las debilidades, los intereses y necesidades específicas que tengan nuestros estudiantes. Ya, para poder, ¿cierto?, diseñar actividades que sean lo más accesibles y que también sean desafiantes, ¿ya? Pero ¿qué tan desafiantes van a ser? Ya, quizás no van a ser muy complejas para algunos, para otros no lo van a ser tanto, ¿ya? También, ¿cierto?, estableciendo metas que sean claras y medibles, ¿ya? No solamente, ¿cierto?, voy a seleccionar por seleccionar, ¿ya? Sino que tiene que ser algo que esté acorde a las características de nuestros estudiantes. Ya también por lo mismo, ¿cierto? Seleccionamos recursos tecnológicos que sean accesibles también. Ya, al elegir alguna herramienta tecnológica tenemos que verificar que efectivamente sean accesibles para nuestro estudiante en cuanto a las características. Por ejemplo, si tenemos una discapacidad visual, ¿ese elemento permite personalizarlo para mi estudiante con alguna discapacidad visual? ¿Ya? Si tenemos dificultades en la parte motriz, si me cuesta mucho manipularlo, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Si a mi estudiante le pasamos una tablet y tiene dificultades para manipularla, esa tablet, ¿cierto? Lo más probable es que se nos caiga muchas veces y va a ser frustrante para nuestro estudiante, ya no va a querer, ¿cierto?, utilizar esa herramienta. ¿Ya? Vamos a ver el video, ya, para alcanzar a verlo ahora, sobre una herramienta de comunicación que es bastante entretenida. Ya no quiero dejarla pasar, así que para que alcancemos voy a pausar aquí. Ya, esa aplicación está a libre disposición. Ya, yo les recomiendo que la busquen porque es entretenida. Ya, es súper entretenida y favorece mucho las habilidades de lectoescritura de los pequeños. En este caso, esa aplicación, ¿cierto?, está pensada en personas que tengan dificultades con la lectura, también en niños que son más pequeños, ¿cierto?, que están aprendiendo a pronunciar las palabras, aprendiendo a leer, y es súper, súper personalizable. Como pudieron ver, ¿cierto? Podemos subir archivos de Word, podemos subir Profe, no imágenes. se escucha nada. ¿No se escucha? No sé si alguien más no me escucha. Yo se escucho. Yo sí escucho. Yo igual Yo te escucho, escucho, profe. profe. Igual Ah, escucho. Yo también escucho. ya, súper. Ya me estaba asustando. Paola, puede ser su señal. Sí, ya, súper, gracias. Me estaba asustando. Ya. La cosa es que, como les decía, si buscan esta aplicación desde el celular, es Lecto, así tal cual. Ya, es una aplicación gratuita que es muy entretenida. Ya yo la estuve probando desde el celular por un tiempo y efectivamente funciona sumamente bien. Ya uno le saca una foto a algo y te lo lee, uno lo puede personalizar como aparece ahí, personalizar el fondo, personalizar el texto, las palabras, las letras que se nos pueden confundir, ¿cierto? Si tenemos dificultades en lo que es la lectura. Ya, ese tipo de tecnología, ¿cierto?, van a favorecer mucho a el aprendizaje de nuestros niños y niñas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si tenemos ese tipo de herramientas disponibles, ¿cierto?, y las utilizamos, pueden, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos algún pequeño que tenga dislexia como tal, ¿cierto?, que es esta dificultad en la comprensión de las palabras, ¿cierto? Se nos cambian algunas palabras en algunas ocasiones, se nos confunden los sonidos, ¿no es cierto? Es algo que se da bastante frecuente en el aula. Entonces, si tenemos a algún estudiante con esas características y puede ir siguiendo el texto con esta aplicación, si estamos viendo un texto o un cuento en el aula, podemos personalizarlo para nuestro estudiante, ya para que ella pueda utilizarlo acorde a sus características, ¿cierto? Puede ir siguiendo el texto a través de la aplicación.
ya que va a ser mucho más fácil de comprender que si solamente lo está escuchando, ya, o si lo está leyendo solamente, ¿cierto? Va a ser mucho más difícil, ¿cierto? Si tengo dificultades, se me confunden las palabras, ¿cierto? Los conceptos y las letras, ya, que yo pueda integrarlo finalmente, va a depender mucho de ese tipo de aplicaciones. Ya, como les decía, la pueden buscar, es una aplicación muy amigable, ya, está disponible, es gratuita, ya, así que si les interesa, la pueden buscar así tal cual como parecía como Lec. Ya, vamos a ver esto último que nos queda un pedacito y nos queda una diapositiva más, pero la vamos a dejar para la otra clase. Así que nos queda un pedacito solamente de esto para no pasarnos de la hora solamente. Ya, entonces, ¿cierto? Nos habíamos quedado que la integración, ¿cierto? Efectiva de estas tecnologías de la información y comunicación en el aula, ¿cierto? Van a promover la educación inclusiva, pero es importante, ¿cierto? Que no solamente se implementa cualquier tipo de estrategia, sino que tiene que ser acorde al lugar donde estemos, tiene que ser acorde a que finalmente lo que elijamos, ¿ya? No contraste con las habilidades o dificultades que tengan nuestros estudiantes. Si nuestro estudiante no va a poder manipular la aplicación, la tablet, por temas motrices, claramente no es la herramienta adecuada. Ya también fomentar esta participación activa de todos los estudiantes. Si tenemos la opción, ¿cierto?, para crear finalmente este ambiente de aprendizaje, vamos a personalizarla, vamos a buscar algo llamativo, ya que finalmente, ¿cierto?, haga que nuestros estudiantes, si quieran utilizarlo, ya se sientan parte de. ¿Por qué? Porque no me va a limitar, ¿cierto?, mis características para poder utilizar ese tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque está tan personalizada, la voy a poder, ¿cierto? Me van a ayudar, ¿cierto? A poder personalizarla tan bien para mí que finalmente voy a ir al mismo ritmo que los demás. ¿Ya? También es importante utilizar ciertas tecnologías para apoyar la diferenciación curricular. ¿Qué es esto? Más que nada, ¿cierto? Personalizar, ¿cierto? El tipo de dificultad que nosotros estemos entregando. Como les decía, si habían estudiantes que van mucho más avanzados y otros que van mucho más atrás, ¿cierto? Va a ser mucho más personalizable de esa forma. Ya va a ser mucho más fácil que adaptarlo solamente en una hoja de papel, ¿cierto? Sino que acá es algo que lo vamos a ir graduando mucho más fácilmente. Ya si estoy realizando la primera parte de los ejercicios y ya se me está haciendo muy fácil, le subimos la dificultad en ese momento. Si ya pasé esa parte y estoy muy avanzado, ya puedo ir tomando los ejercicios del mismo tipo, pero otros, otros más difíciles. Ya podemos ir complejizando desde la misma aplicación sin necesidad, ¿cierto?, de que estemos cambiando la materia para todos. También, ¿cierto?, es importante promover el uso responsable y ético de las tecnologías de información. Ya, si utilizamos algún tipo de aparato ya tecnológico, que este no sea utilizado para jugar o para si estamos realizando alguna actividad con algún aparato que tenga conexión a internet, ¿cierto? Que nuestros estudiantes finalmente lo utilicen para lo que realmente es, no para ver cierto TikTok o para utilizar cierto otro tipo de aplicaciones. Si lo utilizamos para esto, tenemos que promover que el uso sea estrictamente para lo que son, ¿cierto? Lo que es, ¿cierto? El uso de cierta aplicación. ¿Ya? Se establecen las reglas y las expectativas sobre el uso responsable desde un principio y se recalcan también, educando también a los estudiantes sobre la privacidad, la seguridad en línea, ¿cierto? De esos tipos de conceptos que a veces se escapan un poquito del control, ¿cierto? Estar muy al tanto de que no estemos viendo redes sociales, ¿cierto? Ese tipo de elementos. Ya también, ¿cierto? Estrategias como sabemos del ciberbullying, ¿cierto? Prevenir todo ese tipo de actividades que se puedan llevar a cabo. Y también colaborar con otros profesionales y familias, mantener una comunicación abierta, ¿cierto? Con los demás profesionales, qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú, qué tecnología estás usando. Ya yo para las matemáticas, como voy a utilizar esta aplicación donde van compitiendo, ya la quiero nombrar adelante, ya, uy, qué entretenido, y sabes, puedo implementarlo también en esta asignatura. Ya lo vamos a implementar también para tal cosa, pero sabes, hay una aplicación que incluso es más divertida. Ya, hagámoslo. Podemos hacerlo como en conjunto, ya, para potenciar esta área y esta otra. Ya, hasta aquí vamos a llegar para no pasarnos de la hora. Y nos quedaba
una diapositiva, pero esa la pasamos la próxima clase. Ya, para no pasarnos del tiempo, que saben que el tiempo para algunos, ¿cierto?, es sumamente importante. Así que eso hay que respetarlo dentro de lo máximo posible. Así que vamos a pasar la asistencia y al final, ¿cierto? Como siempre, dudas, consultas, acotaciones. Ya, Fabiola Aguilar, Presente, profe. gracias Fabiola. Yesenia Arancibia, Presente, profe. gracias Yesenia. Mariana Báez, Mariana Báez. Luzbenia Barra, Ahora sí, Presente, presente. profe. Mariana, Mariana va presente. Se pegó la pantalla, disculpe. ya no se preocupe Mariana, está presente. Luzbenia Barra, Presente, profe. gracias Luzbenia. Susana Belmar, Presente, profesora. gracias Susana. Macarena Cancino, Presente, profe. gracias Macarena. Lilian Carrasco, Presente, profesora. gracias Lilian. Jocelyn Chanqueo, Presente, profesora. gracias Jocelyn. Jennifer Cortés, Presente, profe. gracias Jennifer. Karina Díaz, Presente, profesora. gracias Karina. Milton González, Presente, profe. Milton, gracias Milton. Catherine Hernández, Presente, profesora. gracias Catherine. Daniela Ormazábal, Presente, Daniela, profesora. gracias Daniela. Presente, Tabata, presente. está presente. Tabata Sí, Jazmín, presente. ¿No me escucha? Chuta, no me escucha. Daniela Ormazábal está presente. Ya, Tabata está presente también. Sí, presente. Gracias. Ya que se andó acoplando un poquito el audio, me parece con la persona anterior. Ya, pero está presente Tabata. Carla Macaya, Carla Presente, Macaya, profesora. gracias Carla. Ida Mac Antay, Ida, un Profesora abrazo. se comunicó por WhatsApp avisando que no se pudo conectar hoy día. Ah, ya, muchas gracias por el aviso. Si no alcancé a revisar los mensajes. Jessica Morales, Presente, profesora. gracias Jessica. Paola Muñoz, Presente, profe. Paola, gracias Paola. Ana Núñez, Ana Núñez, Presente, profesora. gracias Ana. Lilian Olivares, Lilian Presente, Olivares, profesora. gracias Lilian. Elizabeth Olivares, Presente, Elisa, profesora. gracias Elizabeth. Nayade Ortiz, Dayane, profesora, presente. Dayane Ortiz. Gracias. Está presente Dayane, Gracias. perdón. Sí. Ángela Poloni, Presente, profesora. gracias Ángela. Un momento. Aquí sí. Ya, continuamos. Fernando Quijada, Presente, profe. gracias Fernando. Catalina Ramírez, Catalina Ramírez. Silvia Rojas, Silvia Rojas. Se escucha muy bajito, ¿no? Silvia, se escucha muy bajito un audio. No sé si me puede dejar un mensajito, no sé si es Catalina o es Silvia. ¿Puede dejar un mensajito en el chat? Se escucha muy cortado. Jimena Rojas, Presente, profesora. gracias Jimena. Jocelyn Rubio, Presente, profe. gracias Jocelyn. Marcela Silva, Marcela Silva, Presente, profe. gracias Marcela Marcela. Silva. Está presente Marcela. Javiera Ulloa, Javiera Ulloa,
Avisó por WhatsApp que tiene el audio malo, Ah, ya, muchas pero gracias. está presente. Muchas gracias. Génesis Valladares. Génesis Valladares. Romina Vázquez. Presente, Romina, profe. gracias Romina. Y Paulina Vázquez. Paulina Vázquez Profesora, a avisó la mamá que enferma. sí, la mamá Ah, hospitalizada. qué triste. Ya, muchas gracias. Aquí me quedó, no sé si Silvia o Catalina estaban presentes, así que si alguna de las dos estaba presente, está presente, que dejen algún mensajito en el chat. ¿Alguna persona no nombré que está presente? Profe Silvia está conectada. Ah, era Silvia entonces, sí, se escuchaba muy mal cuando la nombré. Sí, tiene que ser ella entonces la persona que escuché como que intentó comunicarse, pero se cortaba. Ya, entonces, a Silvia la dejamos presente. Ya, muchas gracias por el aviso. Ya, ¿alguien no nombré? ¿Alguien? Ya, cualquier cosita, ¿cierto? Siempre revisar la asistencia y cualquier cosita me avisan, ya para poder resolverlo lo antes posible. Y ahora sí, ¿alguna duda, consulta, acotación? Por ahí, ¿alguna cosita? Ya, si no tenemos duda y si nos surgen después, ¿cierto? Lo vemos por el chat. Ahí, ¿cierto? Va a estar disponible. Recuerde que la próxima, ahora se cambiaron, ¿cierto? Los días de evaluación, van a ser los días jueves, así que ya la próxima clase, ¿cierto? Tendríamos nuestra evaluación, porque hubo un feriado ahí, ¿cierto? Que nos anduvo cambiando los días de evaluación. Andamos con un día de desfase. Ya, si no hay consultas, nos comunicamos después, ¿cierto? Por chat en caso de ser necesario. Que estén súper bien, a descansar, ¿cierto? Que tengan una buena noche. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, Chao. profesora, gracias. A Chao, descansar. profe. Gracias. Chao, chao. Chao, profe.